Se ha realizado recientemente la Cumbre de la Paz en Suiza, justamente para abordar los temas que están ocurriendo en Ucrania a propósito de la invasión de Rusia, que ya está cumpliendo casi un poquito más de 2 años incluso. Vamos a estar conversando de esto, de los desafíos, las conclusiones, del apoyo también de nuestro país, junto al embajador de Ucrania en Chile, Yuri Diurin. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Bárbara. Estoy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos un poco más de detalles. ¿Qué se buscaba en esta cumbre que se realizó hace algunos días en Suiza? La cumbre terminó ayer, de hecho, fue sábado y domingo, y llegaron a esa cumbre representantes de casi 100 países, 4 organizaciones internacionales, y la cumbre buscaba principalmente trazar los caminos hacia una paz justa y sostenible en Ucrania. O sea, definir un poco cómo serían estos caminos, qué principios deberían ser guiados para la futura conversación con Rusia, para esta paz que es tan necesaria el pueblo ucraniano, que está sufriendo, como bien dijo, hace más de 2 años, esta invasión cruel y no provocada por parte de Rusia. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes de los resultados? Tuvieron harta convocatoria, fueron 93 países. Sí, la convocatoria fue buena y tuvimos representantes de todos los continentes, desde África, desde Asia, América Latina, Europa, América del Norte, Oceanía. O sea, estaba muy bien representado el mundo en esta conferencia. Todos los países que apoyan la Carta de la ONU estuvieron presentes, y el balance en general es muy positivo, porque se dio el comunicado final, que por cierto no fue firmado por todos los países participantes, pero bien reflejó la posición de la comunidad internacional cuanto al apoyo de la integridad territorial, cuanto al apoyo de los principios del derecho internacional y los derechos humanos en Ucrania. Pero justamente uno de los objetivos, y para poder hacerlo lo más transversal posible, está justamente en eso, en aferrarse a los derechos humanos, al respeto por las personas, a los temas humanitarios, cosa que pudiera ser cómoda de firmar por la gran mayoría. Exactamente, mire, porque la fórmula de paz de Ucrania, que fue definida por el presidente Zelensky, contiene 2 puntos, y de esos 10, apenas 3 fueron escogidos para esta cumbre. Los 3 puntos fundamentales que podíamos tener con el apoyo de la mayoría de los países. Hablo de la seguridad nuclear y de las instalaciones nucleares, hablo también de seguridad alimentaria y el suministro de los productos agrícolas ucranianos a los países de Asia, del Medio Oriente, y el tema humanitario, el intercambio de prisioneros y el retorno de los niños ucranianos que fueron secuestrados por Rusia y fueron llevados a Rusia por fuerza. O sea, claramente en esos temas era muy probable tener consenso. Son cosas no particulares necesariamente de su país, sino más bien de todo el mundo. Claro, porque fue un primer paso, fue una primera cumbre, una primera aproximación. Pensamos que en adelante vamos a cubrir otros puntos más en adelante de la fórmula de paz, pero eso fue la primera aproximación, la primera cumbre, y por eso fueron escogidos esos 3 puntos, tanto por nosotros como por Suiza, que fue organizador de esta cumbre, y ahí realmente tuvimos un buen consenso en todos esos puntos. ¿Por qué es tan importante, a su juicio, que se resuelva este problema para el mundo, además obviamente de su país? Porque todo el mundo está sufriendo de lo que es la guerra en Ucrania, directa o indirectamente. En Europa están sintiendo más de cerca esta amenaza, porque saben muy bien que Putin no va a parar con Ucrania. Si termina con Ucrania, va a seguir expandiendo, va a seguir avanzando hacia otros países, y eso les preocupa mucho a los europeos. Pero también otros países del globo están preocupados por la seguridad alimentaria, porque les falta alimentos en África, y los alimentos que salían de Ucrania están bloqueados, y eso les preocupa también. Y el tema humanitario, por supuesto, le preocupa a todo el mundo, sobre todo el tema de los niños. En el caso del trigo, a nosotros también nos llegó el impacto indirectamente. Sí, por supuesto. Como digo, es el impacto global, el impacto que llega a todo el mundo. Y también la guerra hace aumentar los precios de los commodities, los precios de la gasolina, los precios de los alimentos, del trigo. Todo eso aumenta, y todo eso lleva a que los países lo sientan. Bueno, ahora, mirando el escenario también internacional, ¿cómo ha visto usted que ha ido el apoyo, ha ido disminuyendo, ¿no? Siempre cuando ocurre algo todos miramos, pero cuando va alargándose en el tiempo, ya decía más de 2 años, es difícil de mantener encima de la agenda el problema, ¿o no? Es difícil, pero tratamos de mantener la agenda, y hemos visto en la última reunión de la cumbre del G7, que fue antes de la cumbre en Suiza, que tenemos un gran apoyo de la mayoría de los países de Europa, del grupo de los 7, y ese apoyo no ha disminuido. Eso es lo que vemos, que realmente todo el mundo quiere que Ucrania gane esta guerra, y por eso nos están apoyando en lo militar, en lo humanitario, en lo financiero, en otros aspectos, porque realmente, como dije bien, si Ucrania pierde esa guerra,
Rusia no va a parar por ahí, va a seguir expandiéndose. Y eso es la preocupación principal del mundo, porque Rusia ha violado el derecho internacional, los principios básicos, la integridad territorial de los estados, la inviolabilidad de las fronteras. Eso todo fue atropellado por Rusia. Y por eso el mundo democrático no quiere que eso suceda. El mundo democrático quiere parar a Rusia, porque si hoy Putin vence, mañana pueden ser otros dictadores en otros países que vean que sí, sí se puede tomar parte de otro país y no le pasa nada, y puede seguir el ejemplo. Entonces es importante que se paren en Rusia. Pero el G7 no solo ofrece apoyo moral, como dice usted, político, social, sino que también financiero. Anunciaron créditos de cerca de 50.000 millones de dólares. ¿Cómo toman ustedes eso? Correcto, está muy bien, es muy necesario para Ucrania este crédito, y es muy importante saber que este crédito va a ser cubierto por los activos rusos congelados en Europa, que son más de 200.000 millones de dólares o euros congelados en los bancos europeos, y los intereses de este crédito van a cubrir entonces el crédito que se da a Ucrania. Es muy importante porque el que empezó la guerra, el agresor, debe pagar el precio. Ucrania ha sufrido muchísimo, se calcula en miles de millones de dólares el daño causado a Ucrania. ¿Y quién lo va a pagar? Lo va a pagar el agresor, así fue decidido, y los activos rusos congelados van a servir para pagar este precio. Ahora, ¿tienen ustedes cálculos de los daños que han tenido hasta ahora? Porque obviamente en vida humana eso es incalculable, pero se ha destruido infraestructura, han tenido problemas obviamente en la economía, de todo tipo. Si se habla de centenas de miles de millones de dólares, realmente los cálculos es muy difícil hacerlos ahora, porque los daños a la infraestructura eran enormes. Y ahora lo que están haciendo rusos, están destruyendo la infraestructura energética. Están disparando contra centrales eléctricas, contra transformadores, estaciones. Nos quieren sumergir en la oscuridad. En total, cerca de 500.000 millones de dólares es el daño estimado, muy aproximado a Ucrania. ¿Cómo se levanta el país después de eso? Porque todavía estamos en medio de la guerra. Sí, pero igual estamos pensando en el futuro. Estamos pensando que habrá un día después, the day after. Y en ese día después habrá que reconstruir Ucrania. Y para eso sirvió también ya eran 3 conferencias para la reconstrucción de Ucrania. La última fue en Berlín hace una semana. Se reunieron muchos países ahí y se dieron aportes financieros para la futura reconstrucción de Ucrania. Hay muchos países, por ejemplo, que están tomando una ciudad destruida, el caso de Gerson, el caso de Avdiivka, y están haciendo proyectos o planos para reconstrucción, para cuando termine la guerra, ya saber exactamente qué es lo que van a hacer y de dónde va a estar financiado este proyecto. Por lo menos ahí se tiene un pequeño avance. Ahora, volviendo a la cumbre, firmaron 80 países de 93, bueno, casi todo, la mayoría. Entre ellos Chile. ¿Qué le pareció que Chile haya firmado? Chile ha firmado, por supuesto. Chile ha tenido un papel bastante protagónico en esta cumbre, porque vimos que el presidente Boric fue uno de los 4 presidentes que fueron escogidos para intervenir en el cierre de la conferencia, junto con el presidente de Ghana, que representaba a África, la presidenta de la Unión Europea, el primer ministro de Canadá, y el presidente Boric representaba, digamos, a América Latina. O sea, Chile fue muy importante lo que él dijo en la sesión plenaria, lo que él dijo en la conclusión, y realmente todos los comentarios que se hizo, que Chile tuvo bastante buen protagonismo en esta conferencia, y realmente en Ucrania valoramos y apreciamos mucho las palabras del presidente Boric, que expresó bien claramente la posición que no se puede violar el derecho internacional y los derechos humanos. Ese es el principio que guía al presidente, al gobierno chileno, y lo apreciamos mucho. Claro, como usted dice, no es que solo hayamos firmado, sino que además tuvimos un rol protagónico, motivando para que los demás firmaran también. Exactamente. Sí, digo que aquí de la región también firmaron otros presidentes, de Argentina, de Ecuador, de Guatemala, de Costa Rica, República Dominicana, pero sí, Chile fue uno de ellos, y nosotros realmente lo valoramos mucho. ¿Qué le parece a los países que no firmaron en la región, como Brasil, Colombia, México? Bueno, esos países tienen su postura cuanto a la guerra en Ucrania. Respetamos la postura de ellos, pero queremos involucrarlos más. Queremos que participen más, porque se trata del derecho internacional, se trata de una violación del derecho internacional, una agresión abierta e injustificada e injusta. O sea, queremos que se pongan al lado de la verdad y se pongan al lado de Ucrania. Y tratamos de hablar con Brasil, tratamos de hablar con Colombia, con otros países, pero bueno, tiene otra posición y la respetamos. Ahora, en el caso de Chile, el presidente tiene una postura muy clara, como si usted asume un protagonismo, pero le ha significado también varias críticas de partidos incluso oficialistas, como Partido Comunista, que le parece, ellos han manifestado su apoyo a Rusia incluso. Bueno, eso es lo que yo no llego a entender nunca. ¿Por qué algunos países de izquierda, no hablo solo del Partido Comunista, lo asocian a Rusia como un heredero de la Unión Soviética, cosa que no es?
Rusia ha dejado de ser país comunista hace mucho tiempo y es una autocracia, es un país autocrático, es una dictadura, para que podemos decirlo así, pero no tiene nada a ver con lo que era la Unión Soviética, nada tiene a ver con el comunismo, con el socialismo, con esas ideas. Rusia, objetivamente, no es un país de izquierda, ni mucho menos. Bueno, hubo un debate también, porque el presidente Boric en algún momento dijo que se asocia más a la extrema derecha que a la izquierda. Y aquí, desde la extrema izquierda, se molestaron mucho, también lo criticaron. Bueno, no voy a comentar este asunto, solo un caso. ¿Quién apoya a Rusia en Europa, por ejemplo? Son los líderes de países como Hungría, como Eslovaquia. Son líderes de extrema derecha. O sea que a Rusia no se puede asociar ni con derecha ni con izquierda, es una autocracia. Es una cosa circunstancial, eso. Más allá de política de derecha e izquierda, es el interés que le conviene en el momento, a quien sea. Exactamente, no hay prácticamente oposición en Rusia, los partidos opositores o están prohibidos o están en la cárcel, los líderes de la oposición, o sea, no hay una libertad de prensa, no hay libertad de palabra, o sea, Rusia es un país autocrático, y no podemos hablar de derecha o izquierda. Claro, eso es bien importante, porque no solo hay que repudiar, como dice usted, la invasión propiamente tal, sino que también estamos hablando de un país en que la democracia no tiene su mejor momento. Pues, por supuesto, eso es que lo estoy diciendo, sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo ve usted que se vienen? ¿Cómo ve usted que viene el corto y mediano plazo en el conflicto? Mire, estamos recibiendo ahora mucha ayuda, cosa que no teníamos hace un par de meses por el tema interno de los Estados Unidos, porque estaba en debate en el Congreso, estaba congelado, ahora se descongeló y estamos recibiendo bastante ayuda militar, no solamente de Estados Unidos, también de Europa, y pensamos que en algunos meses más podemos cambiar la situación en la guerra, justo con los nuevos equipos que estamos recibiendo y sobre todo cuando recibamos los aviones F-16 que pueden cambiar y drásticamente el curso de la guerra en el aire, porque si en la tierra estamos más o menos emparejados, en el mar ya logramos rechazar los buques rusos del Crimea, porque ya prácticamente no están en Crimea, porque están al alcance de nuestros misiles o nuestros drones marítimos, ya están todos movidos al Cáucaso, pero en el aire sí tenían supremacía los rusos. Y con la llegada de los aviones F-16 que nos prometieron que nos van a llegar, sí, eso puede cambiar bastante el curso de la guerra. Dentro de las conclusiones que se sacaron en la cumbre, también le solicitan a su país que se siente en la mesa a negociar con Rusia. ¿Cómo ve usted esa solicitud? ¿Qué tan viable lo ve? Algún día tenemos que negociar, porque no es, la guerra no podemos resolverla por nosotros solos. Tiene que ser dos partes. Cuando Rusia esté lista a negociar y no nos dé ultimátums, cuando Rusia esté dispuesta a aceptar, por eso también la cobertura de esa cumbre global, porque queremos queremos mostrar a Rusia que nos apoya la comunidad internacional, nos apoya todo el mundo. Y cuando Rusia esté dispuesta a negociar, con base de la integridad territorial de Ucrania, podemos sentarnos a negociar. Lo podemos negociar todo, menos la integridad territorial. Eso es innegociable. O sea, hasta ahora lo que ha trascendido es que Putin les pide la rendición, que se rindan de facto. Sí, porque es un ultimátum y no aceptamos los ultimátums. Quiere que dejemos nuestros territorios, no solamente los que ya están ocupados por ellos, pero también otros territorios que ellos pretenden ocupar, que salgamos de ahí, que no ingresemos a la OTAN y ahí puede negociar. Pero es un tipo de ultimátum que no podemos aceptarlo. ¿Y en qué van las conversaciones con la OTAN? No, estamos en las conversaciones. Sabemos que no podemos ser miembros de la OTAN mientras tengamos la guerra. Pero estamos acercándonos todo el sistema interno, todo lo que es, digamos, la legislación y lo demás. Estamos llegando a un punto cuando termine la guerra y cuando nos dicen que sí pueden ingresar, para ya estar listos a ese ingreso. Ustedes han logrado de alguna manera y hace tiempo romper la neutralidad o el mantener al margen de algunos países también vecinos que había sido histórica. Mire, sí, realmente lo que mostró la guerra de Rusia contra Ucrania es que la neutralidad en este mundo no salva, no ayuda en mucho. Mira Finlandia, mira Suecia, que por muchos y muchos años, Suecia casi 200 años estaba neutral. Y de repente cuando vio la amenaza rusa, el peligro de Rusia cerca de sus fronteras, decidió ingresar en la OTAN y lo hizo. Y entonces Rusia, lo que quería evitar que la OTAN se expanda, le sale todo lo contrario. Hizo todo lo contrario. Se expandió la OTAN porque todos ven la amenaza que representa Moscú hoy día y todos quieren estar bien protegidos. Si Ucrania hubiera sido miembro de la OTAN antes de la invasión, esa invasión no habría ocurrido. Bueno, otra cosa o efecto colateral es que varios países como Alemania, por ejemplo, que habían dejado de lado el gasto en armamento y en seguridad, defensa, han revertido eso. Hemos visto unos cambios muy drásticos en Alemania. Si al principio de la guerra, Alemania lo único que podía darnos unos cascos, unos chalecos antibalas y nada más de eso. Y eso pasó a los tanques Leopard, a los sistemas de defensa antiaéreo muy fuertes. Y Alemania es ahora el principal suministrador de ayuda militar de Ucrania en Europa.
fuera de Estados Unidos. O sea que hubo un cambio en la mentalidad del propio canciller Scholz y de los demás, y los otros países están siguiendo este ejemplo. Ya, pero la seguridad para ellos mismos también. Claro, por supuesto, porque como dije, ellos están muy, muy conscientes de que si Ucrania cae hoy, ellos pueden ser los siguientes. Ahora, cómo está su país? ¿Cómo se convive? ¿Cómo se vive en medio de una guerra 2 años? Porque al inicio obviamente se rompe toda la normalidad, todo está en modo guerra, veíamos también acciones muy heroicas de la ciudadanía, todos en el frente, pero eso ¿cómo se sostiene durante tanto tiempo? Dentro de todo, tratamos de mantener la vida normal, la vida civilizada, y si uno viene a Kiev, uno ve que hay una ciudad funcionando con los teatros, con restaurantes, con cine funcionando. Sí, ahora tenemos cortes de energía bastante frecuentes porque Rusia ha alcanzado, digamos, algunas centrales eléctricas y nos están cortando la luz, o sea, nos hizo mucho daño a la estructura energética, pero dentro de todo, tratamos de mantener el ritmo de vida normal como de antes de la guerra. Es difícil en esas condiciones, por supuesto, pero bueno, tratamos de hacerlo para no caer en pánico, porque sabemos que debemos seguir resistiendo, debemos ganar esta guerra. Y eso es lo que nos da fuerza. De la gente que se fue, ha vuelto, han seguido saliendo. Algunos han vuelto. Si al inicio de la invasión eran cerca de 11 millones de ucranianos que cruzaron la frontera. Ahora se habla de unos 5 millones que todavía están en los países de Europa, principalmente en Polonia, en Alemania, en República Checa, y los otros ya volvieron. Y esos que están ahí principalmente son mujeres y niños. Y sí, por supuesto, casi todos quieren volver a Ucrania cuando se den las condiciones para eso. ¿La economía cómo va? La economía tenemos bastante, bueno, no es lo mismo que antes de la guerra, pero dentro de todo está funcionando. Está funcionando, hay muchas empresas que están en los territorios ocupados que dejaron de funcionar, pero los que están en los territorios de Ucrania siguen funcionando, siguen generando riqueza, siguen generando impuestos, eso mantiene un poco también nuestra economía. ¿Han podido liberar también la posibilidad de sacar su producto al extranjero? Sí. El problema es que tuvimos el corredor del Mar Negro, que tuvimos un trato a través de las Naciones Unidas y Turquía con Rusia para poder sacarlo directamente por el Mar Negro, pero ese trato fue violado por Rusia y después tuvimos que inventar otra ruta, otro corredor que sale de Odessa y va por la costa de Rumania y de Bulgaria, que son países de la OTAN, y llega a la Turquía, y por este corredor ya logramos sacar millones de toneladas de granos ucranianos. Es un corredor alternativo, pero igual siempre está en peligro. Cuando está en Ucrania pasa un barco, siempre puede ser atacado. Y es por eso que fue el segundo punto de la conferencia en Suiza, fue la seguridad alimentaria y la libre navegación en el Mar Negro, en el Mar de Azov. Eso también. Pero ese corredor funciona y, como digo, está abasteciendo a muchos países de África y de Norte de África y de Oriente Medio. Embajador, una última pregunta. Que la práctica, ¿en qué están las relaciones con Rusia? Vemos que cada cierto tiempo, obviamente, los 2 años, hay momentos más intensos, momentos que paran un poco, momentos que parecieran disminuir los ataques, momentos en que se vuelve la ofensiva. ¿En qué están ahora? No tenemos relación diplomática con Rusia. Estamos en guerra con este país. No, por supuesto, pero en la práctica, ¿en qué están en terreno? ¿Hay amparado un poco los ataques? ¿Se está intensificando en alguna zona en particular? Sí, bueno, yo diría que está un poco estancada la situación en el terreno porque al principio de la guerra nos conquistaron muchos territorios del sur, del este de Ucrania. A finales del 22 logramos reconquistar una parte de esos territorios, una parte, no todos. Y ahora estamos en esa guerra de posiciones, en esa guerra más bien táctica, esperando que llegue el armamento, que podamos recuperar todo nuestro territorio, porque la idea es restablecer la integridad territorial de Ucrania. Esa es la idea principal de nuestra victoria. Embajador, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias, Bárbara. Hasta luego. Igualmente. Los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.